Supongo que después de una semana de datos y de discusiones sobre lo que pasó en las elecciones, en ese momento todo el mundo está abrumado con exactamente lo que pasó y sobre todo también muchas cosas aparentemente ya se dijeron. Voy a cometer el error de repetir algunas cosas tratando de añadirle quizás algún elemento de análisis. La primera y la más evidente, ya la dijeron tanto Soledad como yo hoy, es el triunfo abrumador de Claudia Sheinbaum. Por más de un motivo es realmente discutible, porque, digo discutible para todos los demás, menos para ella, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Aunque la gran mayoría daba por descontado que Sheinbaum ganaría, simplemente bastaba ver las preferencias electorales por Morena, la preferencia, ya también lo dijo Joy, por López Obrador, etcétera. Se daba por descontado el triunfo de Sheinbaum. La verdad es que no creo que muchos le dieran una gran votación, perdón, una gran esperanza a Gálvez y muchísimo menos a Álvarez Maínez. Pero lo que creo que sí es sorprendente para todos, incluso para los más pesimistas, es que haya ganado con esa cantidad de votos. Estamos hablando de 59.4% de los votos, superior, ya se ha dicho más de una vez, superior al que obtuvo López Obrador 6 años atrás, y con una votación menor en términos de abstencionismo y de participación política. No es para menos, estamos hablando de una gran cantidad de votación que fue dirigida a Claudia Sheinbaum. Gálvez apenas consiguió 27.9%, si lo cerramos al 28% para ahorrarnos problemas. De todas maneras, estamos hablando de una diferencia entre primero y segundo lugar de 32 puntos. Esto es realmente abrumador. No se puede explicar de manera sencilla, ya lo adelantó Joy, hay muchas cosas que explicar, sobre todo por comportamiento electoral. En buena medida, hay que señalar también que si bien algunas encuestas mencionaban un margen alto, también es cierto, y no me voy a meter en eso porque hace un par de semanas se discutió aquí en el colegio con personas más especializadas que yo en eso, sobre las encuestas. Es cierto que había una gran cantidad de encuestas, una gran cantidad de datos y muy pocos, ahora lo podemos ver, estaban más o menos en el rango entre los 20 y los 25. Nadie le había propuesto unos 32 puntos de diferencia. Y ya no mencionar, por supuesto, las otras encuestas que le daban el triunfo a Gálvez, además por una gran cantidad. Como lo dijeron en su momento los encuestadores, no recuerdo quién en la mesa lo señaló, pero bueno, ya sabemos también que las encuestas no son muy creíbles en este país, además de que tienen una gran cantidad de problemas metodológicos. Creo que este es uno de los problemas que tuvimos. Las encuestas, en otras palabras, las fuentes de información para saber cómo realmente se estaba comportando el votante, no estuvieron a la vista de las personas comunes y corrientes y ni siquiera de los analistas. Entre otras razones, para decirlo rápido, porque hay una altísima desconfianza sobre los resultados de las encuestas. Pero también creo que hay otro problema, hay otras dos cosas que alentaron la confusión. Y si acaso también le dieron algunas esperanzas para Gálvez. La primera fue la presencia muy inicial de Gálvez, que parecía que por fin podía alguien enfrentar al López Obrador y enfrentar a Sheinbaum. No voy a meterme en eso, hay otros quienes lo han hecho. Gálvez tuvo una presencia realmente notable que a muchos parecía que iba a ser realmente competitiva. La segunda, que está implícita en todo esto, ya regresaré a ese punto, es que también hubo un elemento que distorsionó por completo la perspectiva. La votación en 2021, que quitó la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y además le hizo perder la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Esto parecía, sin meternos en demasiadas complicaciones, parecía que la clase media, cualquier cosa que esto signifique, iba a votar repetidamente 3 años después en contra de Morena, sino para quitarle el triunfo a Sheinbaum, por lo menos para no darle la mayoría absoluta en las cámaras. Hoy está claro una vez más, porque este ha sido un dolor de cabeza para todos los politólogos, tratar de entender el comportamiento del votante.
Tampoco me quiero meter en eso porque hay personas que están más comprometidas con ello y más peleadas con ello. Es prácticamente imposible saber cuál es el perfil del votante, no en la elección particular donde se levanta la encuesta, sino saber cómo ese votante lo hizo antes y todavía más, saber cómo lo va a hacer después. Lo dejo a los especialistas, simplemente anoto que, de nuevo, esto lo que nos está dejando en claro es que no sabemos cómo se comporta el votante. Y hay varias cosas que podemos advertir en el punto. Lo primero, no creo que, como se dice, bueno, ya lo mostró Joy en algunos de los datos, las encuestas ahora, las encuestas posteriores, lo que nos están indicando es que no es verdad que solamente las clases bajas o las medias bajas, ni tampoco el clientelismo, hayan votado por Morena y por Sheinbaum. Esto es algo que debemos tener muy en claro porque, como lo demuestran las encuestas, también la clase media y en una altísima proporción votó por Sheinbaum. En otras palabras, lo que estamos viendo es un comportamiento poco entendible en términos de ingreso, en términos de satisfacción, etcétera. Tampoco es explicable, como muchas veces se dijo, que el clientelismo estuviera determinando el voto. Está claro, un clientelismo para clases medias es muy difícil de probarlo. En ese sentido, tenemos que voltear la mirada a qué está pasando con las clases medias y qué está pasando con la identificación que esos grupos hacen de los competidores, tanto de partidos como de liderazgo. Otro elemento que creo que es importante tener en cuenta es que también nos confundimos con el comportamiento de la Ciudad de México. Ya hay estudios que se han hecho sobre eso y una de las cosas que ha quedado muy clara es que el comportamiento electoral en la Ciudad de México nada tiene que ver con el comportamiento electoral en el resto del país. Como voten los ciudadanos en el Distrito Federal es una cosa y otra muy distinta como lo hagan en Sonora, en Michoacán, etcétera. Un solo dato para que tengamos claro esto. En Guanajuato ganó la candidata, si es la candidata, perdón, la candidata a gobernador del PAN, pero la votación para la presidencial la ganó abrumadoramente Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó? Habría que preguntarle a los guanajuatenses porque las cosas no están claras. Y qué decir, como lo mencionó Joy, el hecho de que Yucatán, altamente identificado con el PAN desde hace años, por no decir que siglos, ahora le acaba de dar el voto a Morena. Ya sé lo que muchos están pensando, al final lo hizo un expanista, no importa. Al final de cuentas, quien ganó fue con el símbolo de Morena y esto lo tuvo presente el votante en el momento de ver su boleta. Lo que está pasando entonces es que necesitamos regresar a los comportamientos diferenciados en la Ciudad de México. ¿Qué significa que haya ganado Claudia Sheinbaum? Bueno, muchas cosas, pero ¿qué significa que haya ganado con esta votación abrumadora? De nuevo, 59.4% de la votación. López Obrador ganó con 53.2%. Estamos hablando de 6 puntos de diferencia. Todavía más, si observamos la votación de Claudia Sheinbaum comparada con la votación que obtuvo su partido Morena, de todas maneras es sorprendente, notablemente sorprendente. A veces suponemos que la votación por el partido es exactamente la misma votación que va al candidato o candidata. Tremendo error. Depende cómo lo veamos, porque entre otras cosas las cifras electorales están siendo bastante complicadas. Si observamos el voto por partido, ya sea por la presidencial o ya sea para la Cámara de Diputados, hay diferencias. Regresaré a ese punto. Claudia Sheinbaum, insisto, ganó con 59% de los votos. Morena en la presidencial apenas obtuvo 45.2%. Desde luego esto cualquiera va a decir muchísimo más que los demás, este no es el punto por ahora. Para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4% de los votos. Hay una clara diferencia entre una cosa y otra que refleja, como si me da tiempo, señalaré el comportamiento distrital a ras de piso de los partidos. Pero bueno, para regresar al punto, estamos hablando de una diferencia entre la candidata y su partido entre 14 y 19 puntos. En otras palabras, Sheinbaum, y esto es lo que quiero subrayar, tiene un capital político que nadie ha tenido antes y que naturalmente está construido por su presencia, por todo lo que ustedes quieran, pero que se aleja por completo del partido. Hace algún tiempo, todavía en medio de las campañas, Luis Estrada le leí un artículo muy interesante donde ya apuntaba este dato.
Por supuesto, pasó inadvertido, como muchas veces pasa para los académicos. Estrada señalaba que el voto estaba empezando a separarse entre partido y candidata. Y esto, lo que señalaba Estrada, significa que independientemente de lo bueno o malo que veamos al partido, la candidata o el candidato tenía un capital propio. Creo que está muy claro que Estrada le atinó en esta señal, por lo menos en el sentido más amplio. ¿Qué significa que Sheinbaum tenga un capital político de esta naturaleza? Primero, tiene las posibilidades reales de crearse un liderazgo propio frente no solo a su partido, que es un partido de miles de fracciones, sino también frente a su tutor político, que es López Obrador. Supongo que a estas alturas estarán reunidos, que se ha estado promoviendo desde el día de ayer la reunión entre el presidente y Sheinbaum para discutir los desórdenes que van a ocurrir dentro de algunos meses cuando se tome posesión la nueva legislatura. Sheinbaum tiene un capital suficiente, con una autonomía suficiente como para poder presentar un programa propio. Programa que, dicho sea de paso, no ha presentado hasta el día de hoy. Hasta ahora, Sheinbaum únicamente lo que nos ha dicho es que va a continuar con los segundos, terceros y cuartos pisos de lo mismo que hizo López Obrador. En concreto, quién sabe qué es eso, más allá del programa. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de construir un propio gobierno, separarse de los radicalismos, por no llamarle de otra manera, de López Obrador, y todavía más, construirse un liderazgo propio en Morena, que, como bien lo sabemos hasta ahora, fue bastante desatendido por López Obrador mientras no lo necesitó para llegar al poder. Ya en el poder prácticamente desatendió al partido, y por eso el partido en más de una ocasión se fue por cualquier lado menos donde el propio presidente quería. En fin, esto es algo muy importante que ella va a tener que lidiar en los próximos meses. Igualmente, es sorprendente la mayoría absoluta en el Congreso. Creo que está también muy claro que no había nadie sensatamente que pudiera advertir que esto iba a ocurrir. Todos, bueno, muchos, no todos, si hubiera sido todos, las cosas no hubieran sido como resultaron. Muchos pensábamos que al final ganaría Sheinbaum, pero no ganaría Morena la Cámara de Diputados. Tremendo error de análisis, porque está muy claro no solo que tiene la mayoría, sino una mayoría abrumadora por encima de lo indispensable. Morena, en pocas palabras, puede hacer ahora prácticamente lo que quiera sin voltear siquiera la mirada a los otros partidos políticos. Ahora parece muy claro, creo, que la anomalía electoral que le atribuíamos en 18 no fue cierta. En 18 todo el mundo se preguntaba por qué después de tantos años, de 94 hasta 18, el electorado le había dado la homogeneidad política a un solo partido. Y todos suponíamos, o muchos suponíamos, que en 18 había ocurrido una anomalía y que se rectificaba, pensábamos muchos, en 21. Bueno, después de los resultados del domingo de hace una semana, creo que lo que está muy claro es que la anomalía fue en 21 y no en 18. Por alguna razón que, insisto, no tenemos en la cabeza, el electorado aceptó de nuevo darle a un solo partido el dominio absoluto en el país. Exactamente lo que tuvimos en el sexenio, en el siglo pasado. Y esto va a tener tremendas consecuencias políticas en el mediano y en el largo plazo. Junto a ello, también hay que mencionar el otro punto, que es el desplome de los partidos políticos. Dependiendo de nuevo del tipo de votación que estemos observando, los resultados son verdaderamente abrumadores. Mientras para la presidencial el PAN tiene 16.3%, para la Cámara de Diputados tiene 17.2% de los votos. El PRI tiene 9.7% para la presidencial y 11.3% para la Cámara de Diputados. En parte se explica esto, y eso son la manera de contabilizar los votos en el INE, en parte se explica porque fueron en coalición. Y lo que significa también, pero también en el fondo, el hecho de que haya una diferencia entre Cámara de Diputados y presidencial, significa la real presencia del partido en los distritos. Significa quién tiene verdadera presencia y quién no. Esa diferencia, que es la más notoria porque el PRI, nadie le quiere prender una veladora, en el caso del PRI, el punto es que esos 2 puntos de diferencia entre una votación y otra significa que mientras no se votó por la candidata propuesta por el PRI, sí se votó por sus candidatos en los distritos. Para los que sí le siguen cantando responsos a ese partido y a otros, todavía hay que decirles que tiene
presencia en esos distritos. Y esto lo que significa también es que no solamente Morena tiene una mayoría extraordinaria en las cámaras, sino que los partidos de oposición son absolutamente marginales. Cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que propongan es absolutamente irrelevante. Sheinbaum tiene en sus manos un enorme capital que debemos ver ahora cómo va a ocurrir. Y creo que también, ya con esto me acerco al final, no nos podemos llamar a engaño ahora en el comportamiento. Recuerdo a muchas personas, incluso colegas, que después de 18, por ahí de 19, decían yo no sabía lo que iba a hacer López Obrador. Pasemos el pretexto, porque López Obrador durante 20 años estuvo diciendo lo que iba a hacer, así es que una de dos, o no escuchaban o simple y sencillamente después se arrepintieron. Pero no podemos aplicar este principio ahora. Nadie se puede llamar a engaño con lo que viene. López Obrador y Sheinbaum, repitiendo sus cosas, simple y sencillamente nos han advertido lo que van a hacer en el corto y en el mediano plazo. Independientemente de cuánto Sheinbaum pueda controlar los impulsos de López Obrador, tengamos presente que el 1 de septiembre se instala una legislatura y durante un mes todavía el presidente en funciones es López Obrador. Y si le hacemos caso a lo que nos ha dicho, lo que viene es una lista, hablan de 18 reformas que están en camino, no me voy a meter en todas ellas, pero sí mencionar las más relevantes. Adiós a los organismos autónomos, está muy claro, no lo soporta ni en pintura, está muy claro que no quiere nada que contravenga los principios de operación del Ejecutivo. Segundo, reducir al mínimo posible las funciones del INE para que no haya mayor controversia sobre el comportamiento. Y de paso, el Tribunal Electoral, que más de una vez le enmendó la plana. Y el absurdo, que no solamente es un absurdo político, sino que los propios mercados están respondiendo a él, el absurdo de modificar la Suprema Corte de Justicia. Si esto ocurre, estamos realmente en una situación muy delicada en donde el Ejecutivo, esté quien esté, va a tener un poder excesivo para cometer las arbitrariedades que le pasen por la cabeza. Y la última, la eliminación de la representación plurinominal. No me voy a meter en la discusión si es cierta o no, supongo que todos ustedes entendemos qué significa la representación plurinominal, pero sí quisiera llamar su atención a un punto. Es cierto que la representación proporcional tiene el propósito de darle voz no a los partidos minoritarios, como más de una vez se dice, sino a los ciudadanos que no creen o no se identifican con los partidos grandes. Es una perspectiva distinta y que le da su carácter democrático al planteamiento. El que haya una gran cantidad de plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como absurdamente en la Cámara de Senadores, es culpa de la oposición al PRI en el siglo pasado, que no ganaba elecciones de mayoría y entonces empujó para conseguir las plurinominales. También es importante tener en cuenta, y Soledad ya lo mencionó en su intervención, que la representación plurinominal en su primera versión, que fueron los diputados de partido, ocurrió en los años 60, mediados de los años 60. Y lo hizo el PRI no porque fuera muy democrático, lo hizo el PRI porque no competían contra él. Y esto significaba que había una pérdida neta de legitimidad. Los que sepan del procedimiento lo saben, prácticamente se le daba un diputado al partido que ganaba 2.5 de votación adicional, sin alterar la representación mayoritaria. De todas maneras, desde 65 y hasta 72, el único que salía beneficiado con ello era Acción Nacional, ninguno de los otros partidos. De tal manera que el régimen tuvo que impulsar el régimen plurinominal. Así es como llegamos ahora. Solamente lo que quiero subrayar es la razón por la cual el régimen tuvo que abrir los espacios a la representación plurinominal, porque ganar mayoritaria y abrumadoramente no da legitimidad permanentemente. Y esto lo aprendió el PRI hacia finales de los años 70 y tuvo que modificarlo. Una sola cosa, y ya con eso termino porque creo que me he pasado del tiempo. Se ha discutido, también está por verse, se ha discutido qué tanta participación o consecuencias tuvo la presencia de Gálvez. Se le ha criticado una y otra vez que cometió miles de errores, que no supo mantener el ritmo, que unas veces se peleaba con los partidos y otras veces no. En fin, ya sabemos todo eso y no lo quiero repetir. La pregunta es, ¿por qué ocurrió todo eso?
Y la pregunta creo que se responde por algo que es muy lamentable. Espero que no lastime a algunas conciencias, pero creo que la calidad de la política y la calidad de los políticos en este país está muy lejos de ser la suficiente como para ser competitivos. El que Claudia Sheinbaum solamente haya ganado las elecciones repitiendo que va a continuar el proyecto de López Obrador me parece una pobreza de propuesta política. Cualquiera diría, es pragmatismo puro. Sí, sin duda alguna, pero eso no significa que tenga habilidades políticas reales. Que Gálvez haya sido la candidata de la coalición significa simple y sencillamente que ninguno de los tres partidos, y ya no hablo del pobre PRD, que evidentemente se metió ahí porque no le quedaba más remedio, no hablo del PRD, pero sí hablo de los otros dos, no han tenido hasta ahora la capacidad de crear auténticos liderazgos políticos con autoridad, con experiencia, como para proponer verdaderas opciones alternativas a lo que el gobierno y el partido en el poder están proponiendo. Y ya no hablo, con el debido respeto, de lo patético que fue Maínez. Empezó asumiendo su candidatura con una cerveza y en una cantina y terminó cerrando su campaña con cervezas y añadiéndole la marihuana. Si esto significa calidad política, realmente este país tiene un serio problema. Si estamos en este punto es porque la competencia no existe. Todo el mundo, hoy leí en la mañana en el periódico que Marco Cortés está a punto de presentar su renuncia en Acción Nacional. Bueno, tiene algo de dignidad, sí es cierto. Pero, por ejemplo, volteando la mirada al otro partido perdedor, que es el PRI, Moreno no solamente no va a renunciar, ya está convocando a Consejo Nacional para reelegirse. Bueno, en estas condiciones no es extraño que se gane no necesariamente porque haya opciones políticas, que se gane no porque haya mucha experiencia del lado de la ganadora, simple y sencillamente, y esto es lamentable decirlo, porque no había un candidato y una candidatura que nos diera verdadera oportunidad de competir. Gracias.